Pastor, le tengo una pregunta. Dígame, mi hermana. ¿Quién se manifestó en carne, el Padre o el Hijo? ¿Quién se manifestó en carne, el Padre o el Hijo? Bueno, présteme su Biblia. Gloria al nombre del Señor. Hágame el favor aquí. Hebreos capítulo 10, versículo 5 dice la palabra. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mí. Fíjese que la Biblia es clara en este asunto, hermano. Aquí dice que Dios le preparó cuerpo a alguien y que ese alguien viene para hacer la voluntad de Dios, como está escrito en el rollo del libro de él. Amén. A ese que se le preparó un cuerpo, viene a hacer la voluntad de Dios como está escrito de él en el libro. Amén. Ahora, Jesús dice algo muy claro aquí, hermano, en el libro de San Juan, capítulo 6, versículo 38. Dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús, antes de ser crucificado, también hizo una tremenda oración, diciendo, Padre, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Fíjense que Jesucristo siempre buscaba no su propia voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Amén. Del que lo envió. ¿Por qué? Porque en el libro de los Hebreos dice que aquel que se le preparó un cuerpo vino a hacer la voluntad de Dios. Vino a hacer la voluntad del que lo envió. Amén. Entonces, ¿a quién fue que se le preparó un cuerpo? Al Hijo de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Al Hijo de Dios se le preparó un cuerpo. Aquí en Romanos capítulo 8, versículo 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Fíjese que el apóstol Pablo es claro en este asunto. Y Pablo dice que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne. Eso es lo que dice la Biblia. También Juan, en el capítulo 1 del Evangelio, dice, versículo 14, que el verbo fue hecho carne. También en la primera epístola del apóstol Juan dice algo referente a eso. Dice aquí, hermano, capítulo 1, primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Sabemos que el verbo de vida es Cristo. Amén. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. Dice que estaba con el Padre. Amén. Se nos manifestó el verbo de vida. La vida se nos manifestó porque esta vida estaba con el Padre desde el principio. Amén. Y ahora se nos manifestó. También dice el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso es anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, a través de la Escritura podemos ver quién fue el que se manifestó en carne. Hemos visto a través de la Escritura que Dios le preparó un cuerpo a ese que vino en carne. Luego Pablo dice en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 3, que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne. Jesucristo dijo que Él vino a hacer la voluntad del que lo envió. Y acá en el libro de Hebreos dice que el que se le preparó un cuerpo vino a hacer la voluntad de Dios, como está escrito de él en el rollo. Ahora, 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice, Dios fue manifestado en carne. A ese texto se está refiriendo claramente a Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Se está refiriendo a Jesucristo. Ahí no se está refiriendo al Padre.
como muchas doctrinas enseñan. No, ahí se está refiriendo a Jesucristo. Cuando dice en 1 Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne, se está refiriendo al Hijo de Dios, al Verbo de vida, a ese que se le preparó un cuerpo y que vino a hacer la voluntad del que lo envió. Hacer la voluntad de Dios como está escrito en el libro del antiguo pacto. Amén. En los profetas, en la ley de Moisés. Así está escrito. Amén. En los salmos. Así está escrito que este que vendría venía a ser la voluntad del Padre, de Dios. Y ese que vino a hacer la voluntad y se le preparó un cuerpo es nada más y nada menos que el mismo Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, hermana, la pregunta que usted me hizo, ¿quién fue el que se manifestó en carne, el Padre o el Hijo? Pues claramente que fue el Hijo que se manifestó en carne. Es más, en los escritos más antiguos, Primera de Timoteo no dice Dios, dice Él. Él fue manifestado en carne. Entonces, cuando se refiere aquí aún en la Reina Valera 1960, Dios fue manifestado en carne, aún se está refiriendo a Jesucristo, ya que Jesucristo, por ser hijo de Dios, tiene la misma naturaleza del Padre. Amén. Por ser hijo de Dios, por ser hijo del Padre, tiene esa misma naturaleza divina. Así que quien se fue manifestó en carne fue el Hijo de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde.